Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy les traigo las lecturas del mes de julio. Viajaremos al México revolucionario, nos dirigiremos al Madrid del siglo XIX, nos acercaremos a una suerte de Londres victoriano alternativo y terminaremos en un monasterio muy especial. En otros videos contarles lo que he ido leyendo, pero en este balance lector del mes de julio les voy a contar 4 volúmenes, 4 historias que he leído y que me han gustado mucho, y quisiera con ustedes hablar un poquillo de las impresiones que me han causado estas novelas. La primera que quise leer este mes fue la obra tal vez más conocida de la escritora mexicana Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Elena Garro nació en 1916 y murió en 1998 en México. Es una escritora fundamental del siglo XX hispanoamericano y tal vez fue eclipsada por la figura de Octavio Paz, su marido. Creo que Garro es una de las figuras más originales y poderosas de la letra hispanoamericana, con lo cual nunca deberíamos perderla de vista. Además, esta obra, Los recuerdos del porvenir, creo que es una novela muy particular que da un precedente a lo que después se terminaría de consolidar en el realismo mágico. Yo conocí a Elena Garro hace mucho tiempo atrás en un volumen muy interesante de Bioy Casares, de Borges y de Cristina Ocampo, que son la antología de la literatura fantástica. En él viene una pequeña pieza teatral de unas 5 o 6 folios, no recuerdo, que se llama El hogar sólido. Fue el primer acercamiento que tuve a la obra de Garro y que ya desde ese minuto me pareció fascinante, me quedé prendado de cómo escribía teatro. Los recuerdos del porvenir no lo había leído, lo había estudiado cuando estudié literatura hispanoamericana, pero sinceramente no lo había leído y siempre tenía ganas de hincarle el diente a esta novela tan famosa, y me pareció que era minuto de cogerla y darle una oportunidad para ver qué me parecía. Los recuerdos del porvenir nos va a contar la historia de Ixtepec, un pueblo ficticio que además va a ser narrador de la historia. Nos va a ubicar en los años 20 mexicanos, en la época de la guerra cristera, y no es una novela histórica al uso, tampoco es una novela de corte poético. Yo diría que es una mezcla y que juega mucho con el género, lleva la literatura a extremos donde vamos a empezar a cuestionar qué es real, qué es ficción y qué es onírico. Y yo creo que en esa mezcla de tiempo lineal y no lineal, donde se mezcla la fantasía y la realidad, Elena Garro nos entrega una visión muy particular de esa época y además adelanta de manera muy inteligente futuras obras que van a ser claves en el boom latinoamericano. Siempre se ha comparado Los recuerdos del porvenir con 100 años de soledad, y creo que también esto puede causar error. Son obras que tienen cierto parecido, pero más que parecerse o no, y creo que se parecen bastante poco, hablan de una clara continuidad en el movimiento de la literatura hispanoamericana que va a dar el boom hispanoamericano y que va a dar escritores y obras tan señaladas como Márquez con sus 100 años de soledad, Cortázar con Rayuela o Donoso con El obsceno pájaro de la noche, por ejemplo. Nos vamos a meter en Ixtepec, en este pueblo, con Elena Garro, y este narrador omnisciente nos va a contar una historia fascinante, violenta, contenida, pero que va a tener mucho pozo, mucha miga, y que vamos a poder reflexionar con ella. Definitivamente lo que más me llamó la atención a mí como lector, y ya les digo, sin tener gran noticia de ella, no he leído su biografía, después me puse a investigar y descubrí cosas que me interesaron mucho, pero en principio cogí la novela así, Monda y Lironda, y me entré en este pueblo mexicano. Fue la prosa de Garro. Me gustó porque es muy poética, llena de imágenes y metáforas que me parecen muy sugestivas, donde lo real y lo imaginario empiezan a coexistir de manera natural. No hay un quiebre entre eso imaginario y eso onírico y eso real y eso crudo y eso violento, ¿no? Todo se mezcla en una prosa, delicada y muy fluida. Me gustó mucho. Las imágenes poéticas también me parecieron muy interesantes. Aunque Los recuerdos del porvenir se catalogó como una obra realista mágica o precursora del realismo mágico, ciertamente a Elena Garro no le gustaba nada este marbete y de hecho lo despreciaba bastante. De hecho, Patricia Rosas, en la biografía que escribe sobre la autora, arroja luz y cita las mismas palabras de Garro cuando dice: el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto nada nuevo bajo el sol. Con lo cual, a Garro esta idea del realismo mágico lo sentía como una suerte de ese eslogan publicitario, con lo cual le daba cierta prurito
intelectual, sentirse que estaba siendo catalogada en una suerte de movimiento que era para vender y que a ella la verdad no le interesaba mucho. De todas formas, sí es cierto que la obra tiene estos puntos donde los que hemos leído primero a Márquez o hemos leído a una Isabel Allende o a un Pepe Donoso, lo vamos a encontrar puntos en común y vamos a decir, claro, esto me recuerda, se parece, pero yo también estoy de acuerdo con Garro que no estamos frente a una obra realista mágica, es otra cosa, es una obra mucho más onírica. En la novela nos vamos a encontrar dos partes. En la primera parte se va a centrar en el triángulo amoroso entre Francisco Rosas, el militar que baja del norte de México y en este pueblo imaginario que está en el sur lo domina y lo regenta, su amante que es Julia Andrade y un forastero que va a llegar a este pueblo que es Felipe Hurtado y que va a cambiar las dinámicas de poder que hay dentro del pueblo. Julia, que tal vez es el personaje más interesante y que en su ausencia y en sus silencios va a decir mucho más que en sus palabras y en sus acciones, tiene un punto como Helena de Troya, ¿no? En el sentido de que no se describe, sino que se insinúa. Y tanto es así que te empieces a imaginar una belleza ideal más que una descripción de la autora. Además vive en el Hotel Jardín, recordándonos por un lado el Jardín del Edén o el Locus Amoenus, ¿no? Ella es una mujer como una fruta que vive ahí para ser disfrutada por su amante, pero ella no lo quiere, o por lo menos no como nosotros entenderíamos como lectores del siglo XXI. Debo confesar que la segunda parte de la novela es la que más me interesó. Es allí donde nos va a contar con mucho más detalle la guerra cristera, lo que va a ocurrir con ciertas familias y ciertos personajes del pueblo, cómo van a, tratar de llevar cierta revolución y las consecuencias que esto tiene. En esta parte, en la segunda parte, siento que es donde Garro va a profundizar mucho más en la memoria colectiva, en la identidad del pueblo, en la identidad mexicana, en el peso del pasado, del presente, y para mi gusto, me pareció que es donde la obra subía, ¿no?, de categoría, que ya la primera parte me pareció muy buena, ¿no? Pero la segunda le da ese plus donde decía yo, esta obra no es normal, sale de lo que yo podría esperar y la configura como una obra, una obra fundamental de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Va a ser Roberto González Echeverría y Enrique Pupo Walker, en su famosa Historia de la literatura hispanoamericana en el volumen 2, va a destacar el papel fundamental de la mujer en la novela de Garro. De hecho, va a decir que la parte más importante va a descansar en esta figura de las mujeres que son pasivas, pero al mismo tiempo agresivas, que van a esperar de una manera extraña, ambigua, que su macho opresor las libere y de alguna manera el amor las redima. Aunque también es cierto que en esa tensión y en esa lucha interna tampoco te queda claro cuál es la emoción que ellas sienten por toda esta situación y este mundo que se forma. Sí es cierto que Elena Garro era bastante defensora de su literatura y sobre todo en su teatro de un feminismo bastante abanderado y bastante moderno para la época, ¿no? Y esta exploración que hace en Los recuerdos del porvenir nos va a hablar de unas mujeres que están en una situación francamente de dependencia frente a la figura masculina que es directamente violenta, ¿no? Violenta porque son los militares que están llevando esta revolución y que si no siguen las órdenes, pues se ajusticia al criminal o se cuelga o se hace desaparecer. Garro nos va a invitar a cuestionarnos cuáles son los límites del tiempo, de la realidad y sobre todo nos va a cuestionar cómo los recuerdos van a modelar nuestro futuro. Creo que es una obra interesantísima, me gustó muchísimo. Yo invito a todos a sumergirse en las páginas de Los recuerdos del porvenir porque de alguna manera en esa belleza, en esa poesía, Garro hace un ejercicio de memoria interesante, también un ejercicio de proyección hacia el futuro. Ese narrador que es todo el pueblo es fascinante porque no es que sean los objetos del pueblo, no es que sea el lugar y no es que sea una persona en particular, es el pueblo, ¿no? El pequeño pueblo, el que va a ser, el que nos va a narrar esta historia en una primera parte, en un triángulo amoroso que, tiene cierto interés, ¿no? Es decir, estos militares que llegaban con sus queridas, que tomaban un hotel, tenían a sus queridas muy regaladas, de una manera muy anómala, ¿no? Por la época. Y en esta segunda parte donde la obra va a tener un cariz mucho más político, mucho más contestatario y también cómo este pueblo va a tratar de reaccionar y el final que es sorprendente, ¿no? Que a mí me pareció cautivante y pude entender por qué el título, por qué Los recuerdos del porvenir y va a cerrar de manera magistral la obra. Absolutamente recomendable. La segunda obra que quiero compartir con ustedes en este pequeño volumen de la editorial Alianza son las novelas de Torquemada de Benito Pérez Galdós. Benito María de los Dolores Pérez Galdós, canario, va a cambiar la literatura del siglo XIX español. Va a crear un realismo y va a consolidar más bien un realismo a la española que va a marcar escuela.
este canario ilustre que nació en 1843 va a ser el mejor representante de la literatura realista del siglo XIX en España. Y tiene esa capacidad maravillosa para retratar su tiempo de una manera incomparable, y Torquemada, por supuesto, no va a ser menos, nos va a reflejar una serie de relaciones complejas y una España que está cambiando. Claro, frente a Galdós siempre pensamos en Fortunata y Jacinta, pensamos en Doña Perfecta, en Miau, en otras novelas que son muy señeras, y por supuesto en los episodios nacionales, ¿no? Yo confieso que he leído 3 series, ¿no? Las primeras 3 series, las primeras 30 novelas, pero la cuarta serie y la quinta serie, que está inacabada, todavía estoy ahí es la deuda que tengo. Ya volveré a los episodios nacionales y terminaré las últimas 15, 16 novelas que me faltan, pero las primeras 30 ya las he leído y, bueno, fascinantes todas. A mí me encanta Benito Pérez Galdós. Este volumen contiene la tetralogía completa: Torquemada en la hoguera, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio y Torquemada y San Pedro. La obra va a estar escrita desde 1889 y el último volumen lo va a escribir y publicar en 1895. La crítica ha entendido que la primera novela, Torquemada en la hoguera, es un cuento largo, una novela corta, y que va a corresponder a otro ciclo de la literatura galdosiana. Las otras 3 van a corresponder al periodo espiritual de Galdós y se van a escribir un año tras otro, ¿no? Entonces se va a escribir el 93, 94 y 95 del final de 1800. Y de alguna manera son una suerte de unidad. De todas maneras, las 4 novelas están protagonizadas por Francisco de Torquemada, que es un típico usurero madrileño y que en su evolución, en el arco de evolución que tiene, nos va a representar el cambio magistral que tiene el personaje para llegar a transformarse de un usurero de poca monta en un gran señor, ascendiendo en la escala de esta España decimonónica. Quiero destacar de inmediato que aquí hay un juego muy evidente y muy simbólico con el gran inquisidor Torquemada, ¿no? Y en un principio, cuando yo me acerqué a la novela sin tener mucha idea de qué se trataba, consideré que iba a tratar de el gran inquisidor. Torquemada en la hoguera, evidente, ¿no? Torquemada en la cruz, más evidente aún. Torquemada en el purgatorio, digo, bueno, esto tendrá que ver ya directamente con el inquisidor, y Torquemada y San Pedro, pues bueno, esto tendrá que ver con la muerte de Torquemada. Y craso error, esto va por otro camino. Sí es cierto que a don Benito le gustaba hacer estos juegos y esta mirada crítica a la iglesia y a las creencias, pero aquí todo es simbólico, como siempre en la buena literatura y en la literatura de Benito Pérez Galdós. El nombre de Torquemada, el nombre de las protagonistas que vamos a comentar próximamente y las acciones que pasan, todos son símbolos que van a hablar de esa evolución del personaje. Torquemada va a resultarnos como un guía en estos tipos humanos del Madrid de 1800. Vamos a ver cómo son esas contradicciones, esas hipocresías. Vamos a acercarnos a un Madrid pobre, triste, decadente, que no entiende el cambio de siglo, y también nos vamos a codiar con esa burguesía que está un poco en decadencia, incluso con una nobleza de baja estofa, pero nobleza al fin y al cabo, que trata de volver a ubicarse en el cambio social y paradigmático de la plena revolución industrial. El cambio de la transición a la modernidad lo refleja muy bien don Benito en la novela de Torquemada, como siempre, como pasaba en Fortunata y Jacinta, con diálogos brillantes, con muchísima ironía, muy entretenido, capturando muy bien el habla, con los registros lingüísticos de manera magistral. Nos va a llevar y nos va a retrotraer a una época que va a ser capaz de dibujar de manera tal que vamos a entrar en la novela y nos vamos a dejar llevar como si fuera una serie de televisión o una película con sus distintas temporadas. Don Benito Pérez Galdós en general es un escritor muy entretenido, y me da pena que Torquemada no sea de las obras más leídas, porque realmente me ha entretenido y me parece fascinante lo que se crea. Vamos a conocer principalmente a Torquemada, en la primera novela a su hija y a su hijo que es muy particular porque él es un usurero un poco esperpéntico, un poco absurdo, que va a estos barrios de la miseria a cobrar alquiler, que busca, bueno, juntar el dinero de la manera un poco truculenta que él sabe, pero va a tener una hija que va a solucionar toda la vida doméstica y un hijo pequeño, no recuerdo la edad, 10, 12 años, que va a ser una suerte de contrapunto, más bien angelical, inteligentísimo, que va a asombrar con su mente brillante a sus profesores, a sus preceptores, y que, bueno, va a tener un final un poco particular. Y lo que le va a acontecer a Torquemada en la hoguera, pues ya entenderán, ¿no?, cómo tiene que ver ese final, ¿no? A él lo va a quemar por dentro, ¿no? Es muy interesante. Pero ya desde Torquemada en la cruz, con ese juego nos va a acercar a la familia de Águila,
donde vamos a conocer a los hermanos Águila, Cruz, Fidela y Rafael. Y ya tenemos Torquemada en la cruz, ¿no? La relación que establece Torquemada con estos tres hermanos, principalmente con Cruz y con José Donoso, que le va a llevar a esta familia por distintos motivos, y cómo él va a entrar en esta familia burguesa de capa caída, que se criaron todos con un pasar económico mucho mejor, chicas que tenían posibles y que podían seguir en la sociedad por distintas razones familiares y por orfandad, han tenido que, bueno, mantenerse en las sombras y en una suerte de pobreza muy digna en sus parámetros. Cruz va a lograr que Torquemada se fije en su hermana y, sin hacer demasiados spoilers, hay una relación entre ellos y que de alguna manera la familia vuelva a tener un mejor pasar. Torquemada en el purgatorio nos va a contar cómo Torquemada, al entrar en el mundo de la burguesía, tiene que purgar la parte más vasta de su personalidad, las pruebas que tiene que superar para mejorar su condición, su forma de hablar, los referentes que tienen. Es muy gracioso, es muy lúdico como lo hace Benito Pérez Galdós, ¿no? Con diálogos muy certeros, muy ácidos, muy irónicos. La presencia de Cruz, ¿no? Que está ahí todo el rato impulsando a Torquemada, Fidela, que va a tener un rol especial, y el hermano de los Águila, que es ciego, que es Rafael, que va a ser el más crítico en esta presencia en la casa, en la familia, ¿no? Y Torquemada y San Pedro, pues con la iglesia hemos topado Sancho, como diría el Quijote, que yo no lo esperé, pero bueno, va a entrar un sacerdote cuando ya la familia, ¿no?, sube de estado económico, ya vuelven a ser nobles, tienen un marquesado y por supuesto van a tener un preceptor en casa que va a ser un sacerdote que va a estar ahí dando guerra a Torquemada. La idea es fascinante porque nos va a llevar de este usurero, ¿no?, a todo el arco de solvencia económica y el precio que tiene que pagar por subir la escala social, ¿no? El spoiler final, pero necesario, alerta spoiler, es que Torquemada, por necesidad del personaje, ¿no? Nos quiere llevar hasta el final de la vida de Torquemada. Eso no es como un spoiler como tal, porque lo que se busca, no les voy a contar la manera particular en que todo capitula, ¿no? Pero sí es cierto que en ese recorrido, en ese viaje, ¿no? Nos va a mostrar temas universales, Galdós, como la avaricia, la redención, el poder del amor, el poder de la naturaleza, las dinámicas familiares que tensionan y sobre todo un profundo arribismo de esa España que no entiende ese cambio de la modernidad. Yo creo que esta serie es de una primera clase. Invito a todos los interesados en la literatura decimonónica española a leer, por supuesto, a Galdós. Y creo que una buena puerta de entrada, de pronto te echa para atrás Fortunata y Jacinta, porque, bueno, se ha dicho, ¿no? La crítica lo ha dicho muchas veces, que está el Quijote y Fortunata y Jacinta, ¿no? Que podrían ser ahí, ahí está la Regenta, que podrían hacer ahí. No sabemos si la Regenta, Fortunata y Jacinta y el Quijote. Tal vez esta podría ser una puerta de entrada. De todas formas, como siempre, hay un telón de fondo con una inmensidad de personajes, de escenarios. Nos vamos a ir a ese Madrid galdosiano, vamos a recorrer sus calles, de las calles miserables a los palacetes, y vamos a tener una historia con unas vueltas y unas revueltas sumamente efectistas que te van a tener como lector interesado por la historia que nos va a contar Galdós en Torquemada en las distintas novelas que tiene. Muy, muy, muy interesante. Ahora vamos a cambiar de tornas completamente y nos vamos a ir con una novela contemporánea de Edward Carey, Los secretos de Hip House, una novela muy, muy bonita que editó la editorial Random House. Carey es, además de escritor, ilustrador, con lo cual va a ilustrar todos los capítulos, pero lo que es interesante es que va a ser un retrato a los personajes principales, con lo cual cada capítulo va a comenzar con un retrato de los personajes que va a tratar. Una novela muy entretenida, pero además muy bonita de leer y en una muy, muy bonita edición que nos ha traído Blackie Book. ¿Qué nos va a contar esta novela? Primero, ojo, es una trilogía, la trilogía Ironmonger, que este es solamente el primer volumen. En inglés ya se ha completado la trilogía, en español en el primer volumen que salió este año, y que de todas maneras el original salió en 2013, ya está terminada, no tenemos ningún problema, sabemos que esta trilogía va a terminar. Lo que pasa es que estamos esperando que terminen de traducir y arreglar y poner muy, muy bonito, muy mono la edición, seguramente Blackie Book, para que salga este año, espero, y seguir con el segundo volumen y el tercer volumen, ¿no?
Ahora, es una novela juvenil de un Londres alternativo, de un Londres victoriano, dickensiano, pero con un punto steampunk que tiene ribetes góticos. Yo diría que no sigue una corriente, que es un universo único, extraño, fascinante, que bueno, a mí me atrapó. La historia va a tratar y se va a centrar principalmente en la familia Ironmonger, que es una dinastía excéntrica, va a vivir en Heap House, una mansión construida a las afueras de Londres, en un mar, literalmente un mar, en cúmulos y cúmulos de basura. Heap House, ¿no? La casa de los cúmulos de basura, y esta basura se va a mover, va a funcionar como una suerte de mar o de lago. Por el viento, por la lluvia se van a mover, y esos objetos que están allí van a ser peligrosos y al mismo tiempo fascinantes. La casa Heap House va a estar habitada por la familia Ironmonger, que va a tener la familia de pura sangre, por decirlo así, en la planta superior. En la parte inferior va a estar los trabajadores, los sirvientes. Es muy bonita la edición porque apenas abrimos el libro encontramos el mapa de la parte superior, y en la parte de atrás del libro vamos a encontrar la parte subterránea. El protagonista de esta novela, de esta primera entrega, es Claude Ironmonger, y es un joven que tiene una extraña habilidad. Todos son extraños, esa familia, todos son peculiares y tienen habilidades extrañas, todos tienen nombres rarísimos, como deformados. Hay un juego con el inglés que se me escapa un poco, pero que se entiende, ¿no? Todos los nombres parecen normales, pero es como mal escritos en inglés, ¿no? Y este protagonista va a ser Claude, que es un joven que tiene la extraña habilidad de escuchar los objetos. Esto es importante porque a cada miembro de la familia, cuando nace, se le asigna un objeto particular. Todos tienen un objeto particular fetiche, andan usualmente con él, lo andan trayendo en el bolsillo, y si es muy grande, muy aparatoso, lo tienen en un lugar especial protegido, y él es capaz de escuchar porque estos objetos hablan ciertos nombres propios que dicen los objetos de la mansión de Heap House. La otra protagonista va a ser Lucy Pennant, que es una huérfana que va a terminar como sirvienta en Heap House, y a través de sus ojos vamos a descubrir también los secretos de la mansión. Ciertamente el protagonista se van a alternar, las voces, el narrador va a acompañar en un minuto a Claude y en el capítulo siguiente a Luz, y vamos a ir alternando la historia de esa manera hasta que van a terminar confluyendo, ¿no? Claude es un joven marginado de la misma familia, él es un poco particular, y Lucy, por otro lado, al ser una huérfana, cuando nos va a contar toda la historia de esa orfandad, cuando llega a la mansión de Heap House, le van a quitar todo, le van a despojar de su historia, y de hecho le van a despojar incluso de su nombre. Ella lucha por recordar cuál es su nombre, porque todos los sirvientes de la mansión se van a llamar igual, Ironmonger, ¿no? Y para poder decir alguien en particular, usualmente dicen algo físico, ¿no? La Ironmonger que es pequeñita, la que es coja, la que trabaja limpiando las chimeneas. Como les decía, los capítulos se van alternando, y de pronto vamos a escuchar la voz de Claude o de pronto la historia de Lucy, hasta que al final todo va a confluir. Y los objetos son muy simbólicos, ¿no? Claude tiene un tapón de bañera, y Lucy una caja de fósforos, que es muy bonito el símbolo, ¿no? De encender la luz, de encender el fuego, y del tapón que se puede abrir o se puede cerrar. Y ya con eso les doy una pista sin hacer spoiler. La atmósfera es tremendamente interesante, es una atmósfera gótica, inquietante, fascinante, todo eso que al parecer tan descabellado, tan extraño, tan original, tiene un sentido al final, y uno va a decir, muy bien visto, qué inteligente, está muy bien esto. Y va a añadir siempre todo esto una capa de misterio y una capa de estupor a la narración. De hecho, tanto es así que la propia mansión Heap House va a ser un personaje más por sí mismo. Es oscura, retorcida, llena de objetos, abigarrada, como está entre medio de un basural inmenso. Los cristales están sucios, no se ve afuera, siempre es oscuro. La gente que vive tiene normas para todo. Es al fin y al cabo un Londres victoriano, con lo cual andan con sus levitas, con sus trajes perfectos, todos de negro, en este espacio que los sirvientes pululan en los sótanos y los señores están arriba, haciendo cada uno cosas excéntricas, extrañas. Bueno, también lo dice el autor, investigando muy someramente. El mismo autor hablaba, ¿no? de la relación que tiene el mismo Londres con el río Támesis, que el río Támesis tiene, arrastra cosas desde Roma, ¿no? Del Imperio Romano hasta ahora, ¿no? Esa circulación, ¿qué pasa con los objetos, ¿no? Como en el siglo
XXI estamos rodeados de objetos y producimos más objetos, como somos sepultados por los objetos. Ya le digo, no es una novela juvenil al uso, yo creo que también tiene una visión mucho más profunda, tampoco es una novela de crecimiento al uso, porque va a hablar de las relaciones familiares, de las relaciones tóxicas entre los familiares, del crecimiento de la adolescencia, la adultez, del descubrimiento del amor, y todo esto con un cariz oscuro, con una narrativa compleja, un poco gótica, no podríamos llamarlo así, y yo creo que el escritor, a la vez sea ilustrador, va a agregar un plus a la lectura, porque va a llevarnos a visualizar de mejor manera el mundo creado por Carey. Como les digo, la novela va a explorar temas desde la identidad, el determinismo familiar, las expectativas impuestas, y además ese horror gótico, el horror a los objetos cotidianos, a la basura, a la mugre, a la enfermedad, nos va a acompañar durante toda la novela, y con muchos toques de humor negro, con lo cual la lectura se hace muy entretenida. No es una lectura fácil, hay que estar concentrado, porque todo es tan sorprendente, es tan absurdo, que te saca un poco de tu zona de confort, y al principio sobre todo hay muchos personajes, todo es mucho, los objetos son muchos, los personajes son muchos, todo es muy abigarrado, todo es como muy oscuro, pero todo tiene un sentido. Yo creo que la novela te atrapa desde el principio, y es una muy buena puerta de entrada para una trilogía que seguramente promete ser inolvidable, y que estoy deseando ya que salga el volumen 2 y el volumen 3 en español, porque quiero ya saber qué va a ocurrir a estos personajes y seguir los designios y los vaticinios que Hip House marca a toda la familia Ironmonger. No quería cerrar el resumen del mes de julio con un libro infantil que me di la tarea de leerle a mi hijo, que es Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz Martín. Me ha conmovido muchísimo la lectura. Yo fue uno de los primeros libros que recuerdo haber leído solo cuando yo era pequeño, hace un siglo atrás, y releérselo a mi hijo me ha parecido tremendamente tierno, sobre todo escucharlo reír en las partes que yo recordaba que me hacían gracia, que me pidiese que siguiese leyendo, aunque ya era tarde en la noche, y me decía: papá, un capítulo más, y yo también quería seguir leyendo, así que se leía, y me ha parecido refrescante, entretenido, y tal vez para el público español no es tan novedoso, pero tal vez en Hispanoamérica no lo tenemos tan presente. Esta deliciosa novela, Fray Perico y su borrico, la escribió Juan Muñoz Martín. Es un escritor que ganó el premio Barco de Vapor en 1979, en la segunda edición del premio Barco de Vapor de literatura infantil. Fray Perico y su borrico fue editado en 1980, y de ahí no ha parado de reimprimirse. El año pasado iba en la edición 71 y sigue vendiéndose completamente la serie. El Fray Perico y su borrico es el primer volumen, el autor siguió escribiendo, escribió un total de 9 novelas cortitas, ¿no? Pequeñitas, y lleva más de 1,5 millones vendido de copias de la saga de Fray Perico y su borrico, con lo cual tampoco es una obra menor. La Fundación SM, cuando creó el premio Barco de Vapor, seguramente ya tenía en vistas de hacer la famosísima colección Barco de Vapor, y que la mayoría de nosotros nos hemos topado, ¿no? Estas series de libros que son la serie blanca para niños pequeñitos de 4 a 6 años, con ilustraciones, con letras muy grandes, libros de 30 a 70 hojas, para el primer lector, el niño que está desarrollando la habilidad lectora. La serie azul ya para niños un poco mayores, a partir de los 7 años, con letra grande, pero bueno, va a ser un volumen de 60 a 90 páginas, también con bastantes ilustraciones y con novelas e historias sencillitas. La serie naranja, donde está Fray Perico y su borrico, a partir de los 9 años, que ya vamos a encontrar volúmenes de alrededor de 200 folios, y las ilustraciones van a ser cada ciertas páginas, no va a ser tan cargada la ilustración. Y por último, la serie roja, que va a ser para lectores más avesados, de a partir de los 12 años, donde nos vamos a encontrar novelas hasta de 250 páginas, pensados, ya les digo, para un público lector más cercano a partir de los 12 años. Por supuesto, estas divisiones son absolutamente metodológicas. Veremos si el niño está capacitado para leer ciertas novelas y que sea de su interés. De todas formas, yo creo que la mayoría de los libros de la colección Barco de Vapor, lo que ha caído en mis manos, siempre lo he disfrutado. Fray Perico y su borrico, de la serie naranja, es decir, pensado para niños de 9 años, nos va a acercar a un convento que está a las afueras de Salamanca, 1800, donde vivían 20 frailes muy tranquilamente, hasta que llega Fray Perico
y al poco tiempo llega su burro, Calcetín, y va a poner todo patas para arriba y va a volver a todo el mundo loco con un humor muy simple, muy sencillo, muy de andar por casa y que despierta de alguna manera mucha ternura. Muñoz Martín, que murió hace muy poquito, murió el año pasado, en el 2023, fue profesor de instituto, él es filólogo francés y ejerció la pedagogía 45 años y fue además escritor de Fray Perico y de otra novela sumamente conocida y también muy vendida, que es El Pirata Garrapata, que también tiene una serie de volúmenes, creo que son 14 volúmenes, si no me pueden dejar cuántos volúmenes son acá abajo, y que también resulta muy vendida, muy entretenida y llena de personajes entrañables. Tan entrañables como los personajes de Fray Perico y su borrico, porque tanto el protagonista, que va a ser un fraile gordo, ingenuo, de corazón de oro, terriblemente patoso, todo lo que va a hacer le va a resultar al revés, y las situaciones cómicas que va a poner a todo el convento nos va a llevar a sentir que ese humor blanco también es para nosotros papás y para nuestros hijos, que lo van a disfrutar seguramente. Una de las habilidades que tiene el autor es de combinar la entrega de valores positivos de una manera hábil, que no se recarga, envuelto siempre en situaciones hilarantes, siempre entretenido, y hay juegos de palabras y guiños para los lectores un poco mayores que también hacen gracia y pueden entretener incluso a los adultos. Por último, yo creo que las ilustraciones de Antonio Tello, que van a dar ese punto entretenido que va a permitir imaginar mucho mejor a un niño ese mundo creado con los monjes en el monasterio, con San Francisco y en esa pequeña ciudad de Salamanca. Fray Perico se ha vuelto un clásico de la literatura infantil española que ha dado vuelta al mundo. Hay ediciones desde el japonés, pasando por el inglés, etc. Y que, ya les digo, de la serie, que el primero salió en 1980 y el último el 2005, ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Fray Perico y su borrico, Fray Perico en la guerra, Fray Perico en primavera, Fray Perico en Navidad, Fray Perico de la Mancha. Todos son novelas que son muy entretenidas, muy graciosas y muy recomendadas para los primeros lectores. El éxito de Muñoz Martín es transmitir valores haciéndonos reír y de una manera natural, no forzada, no diciendo esto no y esto sí, sino haciéndonos reír y disfrutando con las tonterías y las acciones absurdas que hace Fray Perico. Nos va a llevar a reflexionar sobre el valor de la amistad, del compromiso, del amor fraterno. Puede ser para toda la familia y especialmente para los pequeños lectores una puerta de entrada buenísima a la literatura. Hoy hemos viajado a un México revolucionario con Elena Garro, hemos caminado por el Madrid caldosiano, hemos conocido montañas de basura victoriana con Carey y nos hemos paseado por el famoso monasterio de las afueras de Salamanca que nos cuenta Muñoz Martín. ¿Cuáles libros les llamó la atención? ¿Cuáles de estos libros han leído? Me lo pueden dejar acá abajo en comentarios para que tengamos un diálogo y podamos conversar si de estos libros alguna sugerencia les ha quedado para su futura lectura o si ya han leído alguno que les ha parecido. Por favor, recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para recibir las notificaciones. También pueden seguirme en mis redes sociales que están en la caja de descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.